simple marinero. Para terminar de empeorar las cosas, cuando el resto de la flota bizantina se retiraba, una fuerte tormenta diezmó lo que queda de ella. Los musulmanes no tuvieron oposición para asolar toda la costa del mar Egeo, conquistando y saqueando Tesalónica, llevándose sus riquezas. Sin embargo, la ofensiva musulmana se detuvo a la muerte del califa Uthman en 656, que abrió un periodo de guerra civil en el seno del califato. Guerra contra los eslavos en los Balcanes. Los eslavos acampaban a sus anchas, haciéndose dueños de gran parte del territorio europeo del imperio. Aprovechando la calma con los árabes, en plena guerra civil, el Basileo se dirigió a Europa y planeó una campaña en 658, en la que tuvo un gran éxito, obligando a los eslavos de Macedonia a reconocer la soberanía bizantina, obteniendo gran cantidad de prisioneros, que fueron asentados en Asia Menor. Se sabe que unos 5.000 eslavos se pasaron a los árabes y fueron asentados en Siria. Bizantinos contra eslavos. Guerra en Italia. En el 643, los lombardos derrotaron a Isacio, el exarca de Ravenna y gobernador del imperio en Italia, en la batalla del río Escultena, actual Pinaro, lo que permitió al rey Rotario romper la frontera bizantina y tomar las ciudades de Oderzo y Módena, para pasar luego a Liguria y tomar Génova y Luna. El caos se desató en la Italia bizantina debido a los ataques bárbaros y a las luchas internas. Entre 661 y 662 el emperador se trasladó a Italia. Existen varias especulaciones sobre las razones últimas de este traslado. Parece ser que el emperador quería reorientar el centro de su imperio a las provincias occidentales del mismo ante la amenaza musulmana. Otros consideran que se había convertido en un emperador con demasiados enemigos en Constantinopla y que buscaba alejarse de ellos. Constante II se convirtió en el primer emperador que visitaba Roma. En Italia se enfrentó a los longobardos, que dominaban el norte de la península, siendo derrotado por ellos, así que abandonó Italia y se estableció en Siracusa, Sicilia, a donde trasladó la capital del imperio. Una decisión que resultó ser tremendamente impopular. Nombró a sus hijos Constantino, Heraclio y Tiberio coemperadores. El 15 de septiembre del año 668 fue asesinado en Siracusa por un sirviente mientras estaba en el baño. Constantino IV Pogonato, 668-685, asedio árabe de Constantinopla, 674-678, el primer ritual que se tuvo que enfrentar Constantino IV fue el rearme del poder árabe. Los árabes habían estado sumidos en los últimos años en una guerra civil, del que resultó finalmente triunfante el califa Omeya Muawiyah, y los árabes habían acabado su guerra civil y el nuevo califato Omeya decidió atacar a los bizantinos para derrotarlos definitivamente. Tras su victoria en la guerra civil, Muawiyah lanzó una serie de ataques contra las posesiones bizantinas en África, Sicilia y Oriente. La campaña del 669 demostró claramente a los árabes la posibilidad de un ataque directo a Constantinopla, así como la necesidad de contar con una base de abastecimiento en la región. La encontraron en la península de Cícico, Quisipus, en la orilla meridional del mar de Mármara, donde la flota de Fadala ibn Ubayd invernó el 671. Muawiyah entonces comenzó a preparar su asalto final a la capital bizantina. Primero se aseguraron puntos fuertes y bases a lo largo de la costa, y después Cícico sería la base desde donde Constantinopla sería bloqueada por tierra y mar. En consecuencia, en 672 tres grandes flotas musulmanas fueron enviadas para asegurar las vías marítimas y establecer bases entre Siria y el Egeo. La flota de Muhammad ibn Abdallah invernó en Esmirna, una flota bajo Tal-Kais, tal vez Abdallah ibn Kais, invernó en Licia y Cilicia, y una tercera flota, bajo Khalid, se unió a ellos más tarde. Según Teófanes, el emperador Constantino IV, al enterarse de la aproximación de las flotas árabes, comenzó a equipar su propia flota para la guerra. En 673, otra flota árabe, bajo Gunada ibn Abu Umayya, capturó Tarso en Cilicia, así como la isla de Rodas. Esta última, ubicada a medio camino entre Siria y Constantinopla, se convirtió en una base de abastecimiento y centro para las redadas navales musulmanas.
Su guarnición de 12.000 hombres era rotada regularmente a Siria, una pequeña flota fue adjudicada a ella para la defensa y la incursión, y los árabes incluso sembraron el trigo y trajeron los animales para pastar en la isla. Los bizantinos intentaron desbaratar los planes árabes con un ataque naval contra Egipto, pero fracasó. A lo largo de este periodo, las incursiones por tierra en Asia Menor continuaron, y las tropas árabes invernaron en el Imperio bizantino. En 674, la flota árabe zarpó de sus bases en el eje oriental y entró en el Mar de Mármara. Según el relato de Teófanes, desembarcaron en la costa de Tracia cerca de Evdomón en abril, y hasta septiembre se enfrentaron constantemente con las tropas bizantinas. Como dice el cronista bizantino, todos los días había un enfrentamiento militar desde la mañana hasta la noche, entre los salientes de la Puerta Dorada y el Kiklovión, con ataques y contraataques. Entonces los árabes partieron y se dirigieron a Cícico, levantando un campamento fortificado para pasar el invierno. Esto estableció el patrón que continuó durante el asedio. Cada primavera, los árabes cruzaban el Mármara y asaltaban Constantinopla, retirándose a Cícico a pasar el invierno. De hecho, el asedio de Constantinopla fue una serie de enfrentamientos alrededor de la ciudad, que duraría 4 años. Mientras tanto, los eslavos atacaron Tesalónica y ayudaron a los árabes a sitiar Constantinopla por tierra. Asedio de Constantinopla por los árabes y sus aliados. Los detalles de los enfrentamientos alrededor de Constantinopla no están claros, ya que Teófanes condensa el asedio en su relato del primer año, y los cronistas árabes no mencionan el asedio, sino que simplemente proporcionan los nombres de los líderes de expediciones no especificadas en territorio bizantino. Así, de las fuentes árabes solamente se sabe que Abdallah ibn Qais y Fadala ibn Ubayd asaltaron Creta e invernaron allí en 675, mientras que en el mismo año Malik ibn Abdallah dirigió un ataque a Asia Menor. Los historiadores árabes Ibn Adi y al-Tabari informan que Yazid fue enviado por Muawiyah con refuerzos a Constantinopla en 676, y registra que Abdallah ibn Qais dirigió una campaña en 677, cuyo objetivo es desconocido. Al mismo tiempo, los bizantinos tuvieron que hacer frente a un ataque eslavo en Tesalónica y los ataques de los lombardos en Italia. Tras sucesivos asaltos no consiguieron superar las murallas. Entre los muertos en los ataques estaba Abu Ayyub al-Ansari, el portaestandarte del profeta y último sobreviviente de sus compañeros, Ansari. Su tumba en Eyyugo es uno de los lugares más sagrados para los musulmanes en Estambul. Finalmente, a principios de 678, Constantino IV resolvió enfrentarse a los sitiadores árabes en un ataque directo. Su flota, equipada con fuego griego, engañó a la flota árabe. Ambas flotas se enfrentaron en la batalla de Sillaeumos-Silaeo, en Panfilia, al sur de Turquía, siendo la primera vez que se registra el uso del fuego griego. La flota árabe fue derrotada. Cuando la flota árabe se retiraba, sufrió una tormenta que destruyó casi todas sus naves. Al mismo tiempo, el ejército musulmán en Asia Menor, bajo el ejército de Sufyan ibn Auf, fue derrotado por el ejército bizantino bajo los generales Floros, Petrón y Cipriano, perdiendo 30.000 hombres según Teófanes. Estas derrotas obligaron a los árabes a abandonar el sitio en 678. La derrota árabe aumentó el prestigio de los bizantinos, que firmaron la paz con el califato omeya a cambio de un tributo anual que el califa debía pagar al emperador. Constantino IV recibió enviados de los ávaros y de los eslavos de los Balcanes, recibiendo regalos y felicitaciones y reconociendo la supremacía bizantina. Guerra con los búlgaros. Asparuk Khan de los búlgaros comenzó a atacar los territorios tracios del Imperio bizantino, cruzó el Danubio con unos 30.000 guerreros derrotando a los bizantinos. En el 680, el emperador Constantino IV decidió castigar a los búlgaros por su ataque y lideró un ejército de 50.000 hombres contra Asparuk. Los búlgaros retrocedieron y se refugiaron en la zona pantanosa de Ongala en el sur de Besarabia, al norte del Danubio. Allí se refugiaron en un campamento fortificado por muros de madera. Los bizantinos fueron derrotados.
Los ejércitos búlgaros y eslavos avanzaron hacia el sur a través de los Balcanes, derrotando nuevamente a los bizantinos, que se vieron obligados a firmar un humillante tratado de paz, reconociendo la existencia del primer imperio búlgaro en 681, y obligándose a pagar un tributo anual a Bulgaria. Justiniano II Rinotmetos, 685-671, más conocido por el de la nariz de oro, sería el último gobernante de la dinastía heracliana. El nuevo emperador se encontró el problema árabe encausado y lo remató incrementándoles los impuestos a los omeyas y arrebatándoles Chipre, Armenia y Georgia. Ello le dejó las manos libres para afrontar a los búlgaros, a los que derrotó en una brillante campaña, aunque acogió a muchos de ellos como soldados y colonos en territorio fronterizo anatolio para que hicieran de tapón contra los árabes. En 695 fue depuesto en una violenta revolución, que supuso el linchamiento de sus colaboradores. A él le perdonaron la vida pero le cortaron la nariz como castigo y después le desterraron al Quersoneso, actual Crimea. A partir de entonces fue conocido por el apodo de Rinotmetos, es decir, nariz cortada, teniendo que usar una prótesis de oro, de ahí la nariz de oro. Allí entró en contacto con el Khan de los búlgaros, Tervel, y se aseguró su apoyo a cambio de promesas de dinero y de la entrega de una corona de César. Mientras Justiniano II estaba en el exilio, grandes cambios se produjeron en Constantinopla. Leoncio, el nuevo emperador, fue incapaz de retener el trono mucho tiempo. En 698 los árabes tomaron Cartago, la última posesión bizantina en África. La flota enviada para recuperar la ciudad solamente pudo retenerla por un corto espacio de tiempo y tuvo que regresar. A la vuelta los oficiales se declararon en rebeldía, mataron a su comandante Juan y escogieron como emperador a Civireota Sapsimar, que cambió su nombre por el más conveniente Tiberio y aceptó la púrpura. Justiniano regresó al frente de un ejército búlgaro, este rey no le había acogido, se las arregló para infiltrarse en Constantinopla y recuperar el imperio perdido. A continuación desató la represión contra sus enemigos, los dos antiguos emperadores fueron pasados encadenados por Constantinopla y pateados por los caballos en el hipódromo, porque fue aprovechada por los árabes, que en 709 asediaron Tiana, una de las fortalezas más importantes de la región fronteriza con Capadocia. El ejército bizantino que les hizo frente era insuficiente y estaba mal dirigido, ya que los hombres mejor capacitados habían sido víctimas del terror. Fue derrotado, a consecuencia de lo cual Tiana, agotada por el asedio prolongado y privada de toda esperanza, se rindió al enemigo. Los árabes no parecen haber encontrado la menor oposición durante sus incursiones a Cilicia en 710 y 711, y pudieron ocupar varias fortalezas. Un pequeño destacamento árabe se atrevió a avanzar hasta Crisópolis, a la vista de Constantinopla. Justiniano II, como muestra de gratitud, dio a los búlgaros una gran cantidad de oro, plata y seda, así como la zona de Zagore en el norte de Tracia, que constituyó la primera expansión territorial del país al sur de las montañas balcánicas. 3 años después, Justiniano se consideró lo suficientemente fuerte como para invadir Bulgaria y restablecer su dominio sobre esas tierras, siendo estrepitosamente derrotado en la primera batalla de Anchialo en el 708, teniendo que firmar la paz con Tervel. En el 711 envió una expedición contra Kherson, el ejército y la flota imperiales fueron mandados a exterminar a la población, pero se rebelaron bajo el liderazgo de un oficial armenio llamado Vardanes, que fue proclamado emperador. Justiniano se encontraba en aquel momento de camino a Armenia y fue incapaz de regresar a tiempo para defender la ciudad. Fue arrestado y ejecutado en las afueras de la ciudad de Damatris, en Bitinia, en diciembre de 711. Al oír la noticia de la muerte de Justiniano, la madre de Justiniano tomó a su hijo de 6 años, el coemperador Tiberio, y lo llevó a la iglesia de Santa María en Blaquernas, tratando de evitar que fuera asesinado. Sin embargo, los hombres de Vardanes arrancaron al niño del altar, lo sacaron de la iglesia